Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 7 de agosto del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 14, versículos del 13 al 21. Al enterarse de eso, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos la multiplicación de los panes. Hermanos, es un episodio, uno de los tantos, en que nuestro Señor muestra su poder, su misericordia, su darse a todos. Él es el pan vivo que bajó del cielo. Él alimentó a su pueblo de Israel en el desierto con el maná. Él sacó el agua de la peña para que saciaran su sed. Mantuvo vivo el alimento para el cuerpo, lo da el Señor. El que da lo más puede dar lo menos también. La preocupación central de nuestro Señor es darnos ¿qué cosa? La vida. Todo lo demás son acontecimientos que nos ocurren en la vida. El alimento corporal lo necesitamos. La salud que pedimos siempre y que el Señor nos da con generosidad es la salud en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Aquí el Señor, se entera de la muerte de Juan el Bautista, se retira a un lugar desértico. Pero la muchedumbre estaba muy pendiente de Jesús. Sabían que en él había algo diferente. Ya comenzaban a creer que este diferente algo nuevo traía. Y fíjese la novedad que traía el Señor. Muchos de ellos finalmente lo comprobaron, aquellos que adhirieron a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta muchedumbre en este caso se entera que Jesús se ha ido a un lugar desierto. Y entonces, ¿qué hacen? Lo siguen a pie, desde sus aldeas, siguen al Maestro de la vida. Lo encuentran. Una muchedumbre era. Como habitualmente acontecía con las personas más modestas, más humildes, seguían a este Jesús que les hablaba de otra manera, que realizaba signos, señales, poderes, que curaba a los enfermos, como por ejemplo en este caso. Cuando el Señor vio a la multitud, ¿qué hizo? Como de costumbre, que fue la primera actitud del Señor. La misericordia, la compasión hacia esta gente. Porque se daba cuenta en qué situación estaban. Se daba cuenta que era gente necesitada, en algunos casos probablemente muy necesitada, pero se daba cuenta que le acontecía lo que le ocurre a todos. Carecían de algo que es necesario para la vida, y es esa enseñanza que nos trae el Señor de la vida. Por manera que acá se nos dice, según el relato de Mateo, que después de curar a los enfermos, ahí está, ¿ve? La señal.
el signo del Señor, de su poder en el amor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace el Señor frente a la multitud? Y comienza con ese alimento esencial, es su palabra. Habíamos visto en muchos lugares del Evangelio. El Señor en cierta oportunidad, había quedado solo, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos, y cuando retornaron lo vieron al Señor y pensaron que tenía hambre. Y no era hambre lo que tenía el Señor se había alimentado convenientemente, estaba muy bien nutrido espiritualmente. ¿Y sabe cuál es el alimento del Señor? Que debe ser el alimento principal de todos nosotros. La palabra de nuestro Dios. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento principal, esencial. Es el alimento que les estaba dando el Señor. Estaba nutriendo a la multitud. Claro, los discípulos de Jesús estaban preocupados por algo en lo cual y con lo cual nosotros nos identificamos también. Probablemente si hubiéramos estado ahí hubiéramos especulado en la misma dirección. Se está haciendo tarde, los negocios que están en el pueblo van a cerrar y no va a haber lugar donde comprar alimentos y esta gente va a tener hambre. Probablemente la mayoría no estaba demasiado acostumbrada a ayunar como lo estaba el Señor o los discípulos estaban aprendiendo. Entonces, claro, le decían a Jesús, despídelos porque así pueden ir a comprar alimentos. Y entonces la respuesta de Jesús es algo que siempre sorprende a los suyos. Y en este caso, claro, fíjese de qué manera responden ellos. Dice Jesús, ¿y por qué no les dan ustedes de comer? Y claro, ¿qué tenían los discípulos de Jesús? Y nosotros tenemos apenas 5 panes, 2 pescados. ¿Qué era eso para alimentar a una muchedumbre de 5.000 hombres? Y sin contar las mujeres y los niños que los acompañaban. Poco y nada, por supuesto. Pero el Señor sabía lo que iba a hacer, como de costumbre, Él sabe lo que va a hacer. Y va a hacer lo que puede y puede todo, y todo lo va a hacer ahora. Y en definitiva va a saciar el hambre de esta gente. Está saciando el hambre espiritual, el hambre y sed de justicia, el hambre de vida. El alimento corporal es necesario, ya lo sabe el Señor eso. Bien sabe vuestro Padre que está en los cielos que ustedes necesitan comer y vestirse. Él no los va a dejar sin esas cosas. Les da lo máximo. ¿Cómo no les va a dar esas cosas que necesitan para el cotidiano? Para estar en este cuerpo, en esta temporalidad, con una buena salud, razonable buena salud. Pero el Señor va a hacer algo mucho mayor que esto. El Señor va a hacer un signo colosal en este caso. ¿Qué manda hacer? Manda que todos los que están ahí presentes se sienten en el pasto. Era un lugar, sí, era un lugar desértico. Y estaba lejos de las aldeas, de los pueblos habitados. Manda a sentarse ahí, fíjense, en posición de descanso realmente, sentados. Y entonces pidió los panes y los pescados. ¿Y qué hizo el Señor? Invocó al Padre. La oración del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Con plenísima fe, confianza absoluta en la respuesta del Padre. Y una vez que se realiza el milagro, toma los panes, ya está en condiciones de alimentar a 5.000 y a muchos más, sin duda. Multiplica estos panes. De los 5 panes y 2 pescados hace alimento, pero alimento con sobrante para todas estas personas. Ahora denle ustedes de comer. Y entonces los discípulos van y reparten. Y quedan saciados los que estaban ahí presentes. Y sobran todavía. Sobran panes y se guardan, porque el Señor les manda que los guarden, que no se tiren las cosas. Hermanos, aquí también tenemos que aprender alguna cosita, de paso lo decimos. No tire la comida. Usted compra comida a veces porque puede, compra en abundancia, y muchas veces le sobra. ¿Y qué dice? No, para mañana no me va a servir, no tire.
guarde esa comida, vuelva a cocinarla o caliéntela para darla después, porque hay mucha gente que tiene hambre. Y en vez de ir a la basura, puede ir al estómago de un hambriento. Eso es justicia delante de Dios, que nos alimenta a todos por igual por medio de su palabra. El Señor es el pan vivo que bajó del cielo. Lo dice siempre. Lo señalamos sobre todo en el discurso eucarístico del apóstol Juan, del Evangelio de Juan en el capítulo 6. El pan vivo, el pan que comunica vida, el alimento esencialísimo, el pan de los ángeles. Eso nos da el Señor. Y en este caso, fíjese, ¿sobró? Sí. ¿Cuántos canastos? 12. Todo lo necesario para siempre. Después serían ¿quiénes los encargados de repartir ese pan multiplicado por el Señor? Y todos aquellos discípulos del Señor, que en este caso usted lo ve, denle ustedes de comer. ¿Con qué? Y con el pan que multiplica el Señor, que multiplica el poder del Señor, y que comparte el poder en la fe de aquellos que verdaderamente creen y lo siguen, y que son también enviados por el Señor para la misma gestión, para la misma tarea. Usted recibe el pan cada vez que va al servicio, hermano, hermana. ¿Vio que nunca se termina? ¿Vio que hay para todos? ¿Vio que todos los días está el alimento disponible? Si usted tiene hambre y sed espiritual, es hambre y sed de justicia, ahí está el Señor que le da de comer lo máximo y le da de comer lo mínimo. Alimenta el cuerpo y alimenta el alma, alimenta la vida, le comunica la vida. No le va a dejar con necesidad alguna. Usted va a estar bien nutrido en todas las áreas de la plenitud de su ser, cuerpo, alma y espíritu. Y comieron y se saciaron, dice acá el registro de Mateo. Y sobró para siempre. 12 canastos, podríamos llamarle canastos apostólicos, ¿no? Sí. Envía los canastos el Señor, sí, nos envía el pan, Él es el pan, Él se envía con el envío, Él se da con lo que da. Cada vez que usted va a la mesa eucarística, ¿usted qué recibe? Usted recibe el cuerpo del Señor, usted come la carne y bebe la sangre, todo aquello que usted necesita para vivir verdaderamente en plenitud. Alimentó a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, alimenta a todos en todo el mundo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, a mí me asombra que con esto que nos dice el Señor, muchas veces, a pesar de esto, muchas veces nosotros dudamos y ponemos en tela de juicio y estamos angustiados por conseguir el pan material y nos olvidamos, como bien decías tú, que quien da lo más puede lo menos. Y que para Dios nada es imposible. Y que desafortunadamente nuestra falta de fe es la que limita. Que Dios nos dé la sabiduría para tener creer en esa fe que Dios nos dona y esperar siempre en su misericordia. Así es, Patricia, esperar siempre su misericordia, el amor de Dios en Cristo Jesús, inclinándose ante la miseria del corazón humano. Misericordia, miseria del corazón nuestro, claro está. Riqueza de aquel que nos nutre con tanta abundancia, con tanto amor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos, Señor, aquello que tú nos das. Todo nos das, Señor. Nos comunicas con abundancia, con amor la vida y todo lo necesario para esta vida, para la vida nueva, para la vida que tú nos traes, para la vida eterna. Ese pan vivo que bajó del cielo, que eres tú mismo, alimento nuestro, viático para este peregrinaje que nos lleva a la eternidad.
Señor, lo agradecemos, lo pedimos siempre en tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.